entonación. Ante todos me presento, porque el canto es sentimiento que vibra en mi corazón. Esta antigua tradición es memoria que recuerda no permitir que se pierda el alma que nos escuda. Manuel Sánchez le saluda con sus 25 cuerdas. Para iniciar en este viaje de este instrumento maravilloso, guitarrón chileno, tenemos a nuestro primer invitado, payador guitarronero, Manuel Sánchez, a quien le agradecemos aceptar nuestra invitación. Y quisiera partir preguntándole por su inicio en este instrumento. ¿Cuál fue su escuela y cómo fue su proceso de aprendizaje? Bueno, mis inicios fueron hace ya como 30 años. Primero con un maestro de guitarra, que fue Sergio Sobal. Con él empecé como a introducirme en el mundo del canto a los poetas, con guitarra primero, aprendiendo entonaciones, aprendiendo un par de afinaciones, y a través de Sergio también conociendo a los cultores, ¿no? A los cantores en esa época, a Pedro Yáñez, Santos Rubio, Pancho Astorga, a Salvita, y por ahí se fue formando esta escuela un poco improvisada, ¿no? Pero mi primer maestro formal en el guitarrón sin duda fue Pancho Astorga. Con Pancho tuve por primera vez un guitarrón en mis manos, y con Pancho tomé como mis primeras clases de guitarrón. O sea, me enseñó como lo básico, cómo eran las pisadas, más o menos cómo era la afinación, cómo se atacaban las cuerdas, una cuestión bastante teórica también al principio porque yo no tenía guitarrón. Entonces lo primero que hice fue con el guitarrón de Pancho, que él me lo prestó, y era una emoción tremenda tenerlo en mis manos, y ahí hacer algo que después obviamente se me olvidó hasta que lo vi como al mes siguiente. Como a los 3 años después de ese primer encuentro con Pancho, yo tuve mi primer guitarrón, y ahí como que pude empezar oficialmente a aprender. Por lo tanto, con Pancho aprendí obviamente la común, aprendí la Rosa Romero, como las 4 o 5 entonaciones claves, las más usadas. Y también con el contacto, ¿no? A través de Pancho también fui conociendo a otros cultores, a otros cantores más de cerca, que también tuvieron como la gentileza de ir traspasando conocimientos, tal vez indirectamente. No es que yo les preguntara, sin duda de todos los guitarroneros yo fui aprendiendo algo que me gustó, algo que escuché, algo que vi que le agregaban. Moisés Chaparro, que ya tocaba en ese tiempo guitarrón, también fui viendo cositas que él hacía y yo las fui copiando derechamente, ¿sí? Con Santos Rubio nunca aprendí algo directamente, nunca tomé clases, sin embargo ahí en la cancha misma tocando con él o cantando, siempre me recomendaba algo, siempre me decía, mira Manolo, me decía, en esta parte hazle esta cosita. ¿Cómo eran esos adornos? A ver, algunas fueron sugerencias y otras fueron cosas que yo escuché y que las incluí. Por ejemplo, es como esta intro, como este descanso que uno hace como prácticamente en todas las entonaciones, ¿no? Ese jueguito, taca, taca, tan, eso lo hacemos todos. Pero yo una vez escuché que Chosto yo hacía. Ah, precioso. Ahí cambiando. Entonces él hacía esto. Eso se lo copia a él. Y uno lo puede complementar, ¿no? ¿Te fijas? Pero esta parte... Eso, por ejemplo. El Moisés Chaparro, por ejemplo, hacía una pasada muy bonita. Eso que hacemos para llegar del sol a la... ¿Verdad? Y esto de la red. Eso, por ejemplo, yo no hacía eso. Yo una vez vi que él lo hacía y me gustó mucho. Eso.
todos nos vamos como derecho al re, ¿no? De la pasamos, hacemos ese adornito y vamos al re, pero él le hacía así. Precioso, entonces eso ya también lo incorporé. ¿Qué más? Santos Rubio una vez me hizo una sugerencia para lo de la del diablo. Todos hacemos eso, ¿no? Entonces él me dijo, Manolo, me dijo, mira, en esta parte hazle esta cosita. Y él me enseñó esto. Primero lo voy a hacer como yo lo hacía. Y después, y en la segunda parte lo voy a hacer como él me dijo que lo hiciera. ¿Ya? Y él me dijo que lo hiciera así. Precioso. Se puede decir entonces que un guitarronero va creando su estilo propio. Y en base a lo que va experimentando con los demás, yo creo que esa comunión te va formando, sin duda. O sea, uno aprende lo básico. Y yo siempre he reconocido que yo tengo muchas limitaciones respecto del oído. A mí me cuesta mucho aprender a escuchar algo y después sacarlo tal cual. Por eso mismo también como que esa deficiencia, esa carencia me llevó a ir creando también una manera propia de ir buscando cosas, de ir buscando opciones para ir armando no ir armando, sino para ir complementando las entonaciones. Entonces, eso te lo da también el contacto con los otros, pues escuchar a los demás, escuchar cómo tocan, mirar también, ver qué bonito, mira qué lindo lo que hace, o cómo ahorró dedos en mira, este acorde lo hace con un par de dedos nomás, yo metía muchos dedos acá, es más sencillo hacerlo, o acá cómo maneja. Santo, por ejemplo, tenía una habilidad impresionante que tocaba. Yo nunca lo vi tocar con el resto, en la mano derecha, nunca lo vi tocar con el resto de los dedos, siempre con estos dos. Con los dos nomás. Y hacía era maravilloso lo que hacía solo con estos dos dedos. Entonces, cómo ahorraba energía en eso y podía estar, o sea, en las vigilias toda la noche tocando y acompañando todo el resto y dándole la afinación y todo. Entonces, esas cosas a mí siempre me maravillaron y siempre me maravillé de los otros, de cómo tocaban, de cómo lo hacían. Entonces siempre me gustaba, no sé, el mismo Alfonso Rubio, por ejemplo, una eminencia, creo yo, sin duda hoy en día, desde siempre, pero hoy en día más que nunca, porque es como el heredero directo, ¿no? del estilo más puro del guitarrón. En la principalina yo me iba directo, me pasaba directo a re, ¿no? Y eso puede funcionar cuando uno canta, pero al hacer la introducción es bonito hacer ese paso por un galope por la... Eso, o también agregarle lo otro que... ¿Te fijas? Entonces hay tres opciones ahí de cómo hacerlo. Y uno va jugando con esas opciones. Pues yo por lo general cuando hago las introducciones, cuando no estoy cantando, me estoy como inspirando para poder cantar, sobre todo en el encuentro payadores. Cuando estoy haciendo esas introducciones trato de meter todo, pero al momento de cantar, de empezar a improvisar, trato de hacer local el guitarrón lo más sencillo posible para tener la concentración absoluta en el verso, en la palabra. Entonces ahí uno va buscando las opciones, y cuando meto cosas, claro, a veces meto un adornito, a veces meto dos, a veces meto tres, y lo voy variando también entre medio, ¿no? Entonces eso como que le da un saborcito, claro, un saborcito distinto a la manera de tocar. Sí. Muy bien, pues. Sí. Y ahí fui descubriendo entonaciones que escuchaba por ahí, algunas que no estaban en guitarrón y que a mí me gustaban y que trataba de incorporarlas al guitarrón, pero fue como un proceso también de ir probando cosas, de ir probando. A veces me funcionaba y me gustaba un tiempo y decía, sí, me quedó bien, pero después como que decía, no, esto se parece mucho a cómo se toca la guitarra. Entonces como que buscaba una nueva fórmula de hacerlo que fuera muy propia del guitarrón. Entonces con mucho de intuición también. Yo siempre reconozco que he sido muy procrastinador, ¿no? Y yo soy malo para hacer la tarea, malo para hacer la cosa al pie de la letra, por lo tanto hay mucho de intuición. Yo escucho y con lo que escucho me quedo, y eso que se me quedó en la memoria trato de traducirlo al instrumento, y eso también lleva mucho mío, mucho de mi intuición. Por lo tanto, las entonaciones que yo manejo de las tradicionales, la gran mayoría tienen muchas cosas que tal vez no son de la escuela tradicional y que yo se las fui incorporando, pero que se han ido también transformando en eso, porque yo después las fui también traspasando de esa manera, ¿no? Un poco de mezclar esas dos cosas. Oiga, Manuel, ¿cómo se afina un guitarrón chileno? ¿Se afina como una guitarra? ¿Se transpone? ¿Hay algún secreto? No se transpone de partida, no es como la guitarra que tiene las tantas afinaciones, ¿no? 39 o 41, porque si son 40 te lleva
El coludo. El guitarrón no tiene una sola forma de afinar, eso cambia, lo que sí cambia es la altura, ¿no? Depende del tono, si quieres decir para mujeres la afinación, o depende de la altura que más le acomoda al cantor. Se afina como la guitarra, con los mismos intervalos, solo que partiendo una quinta abajo. La guitarra son 6 cuerdas y sería como mi, si, sol, re, la, mi, ¿verdad? La sexta, que este no la tiene. En este caso parte de la, mi, do, sol, re. Ahí estarían, son los mismos intervalos, por lo tanto los acordes se parecen mucho, solo que cambian de nombre. El sol de la guitarra sería aquí un do. El re de la guitarra aquí sería un sol. El do de la guitarra acá sería un fa. ¿Te fijas? Es lo mismo, pero hay que transponerlo a la altura de esto. Y la altura, algunos la definen partiendo del primer orden. ¿Ya? Y otros la definen partiendo del cuarto orden. A mí me gusta definir la afinación, la altura, partiendo del cuarto orden porque es el que más se ocupa y es el que como que dirige todas las entonaciones. Todos partimos tocando y ahí empezamos. Entonces este guitarrón estaría en sol, porque este precisamente, el cuarto orden, está en sol, pero también podría ser que está en la, porque el primero parte en la. Entonces, para el gusto de los que quieran definirlo como que si está a la altura del la o en sol, aquí están las dos opciones. Claro. Y eso puede variar un tono más arriba, 2 tonos más arriba si es que da con cuerdas de nylon, también un tono más abajo, medio tono más abajo, hasta por ahí. Entonces, si nos basamos en que está en sol, podría ser el la sostenido, por ahí, si no es muy peligroso por lo del puente. Aquí está la clave de la construcción del guitarrón, ¿no? Por la cantidad de cuerdas que tiene. Entonces, muy alto, mucha tensión, se levanta el puente. Entonces, es bueno tenerlo así más bajito. ¿Y estas cuerdas laterales que son los diablitos siempre están quietas? ¿O yo las puedo mover y Se pueden mover. Hay entonaciones, de hecho, tradicionales que usan medio tono más bajo. Este fa sostenido puede quedar en fa. Y uno también las puede acomodar dependiendo de en qué tono va a tocar la... No sé, yo he hecho unas entonaciones que están en re y cambio estos dos, los dejo, cosa que me funcionen los dos para hacerlo sonar en re. Por lo tanto, bajo medio tono este lo dejo igual, a veces subo un poquito, también, bueno, son más experimentaciones que yo he hecho, pero sí se varían en la forma, en las entonaciones, en la forma tradicional del guitarrón. Yo he visto a algunos cantores cambiar la afinación de por lo menos, y sí, de estos dos de arriba. De los dos de arriba la cambian. Santos a veces tocaba en fa y los dejaba estos dos iguales para poder hacerlo sonar en fa. Oiga, y comparándolo con una guitarra, que es lo que más se asemeja, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando tengo una guitarra acá, toco una cuerda nomás, po. Ah, claro. Pero acá, si hago aquí, no, no suena tan bien. La técnica es la técnica misma. es distinta. La técnica es distinta. Cambia mucho la forma de pisar la cuerda, ¿no? Acá es aplastar. Claro, en la guitarra uno como que pone el dedo encima de cada cuerda y acá también cada dedo con cada cuerda, ¿no? Acá duele más. Acá es distinto, claro, porque hay que presionar. En el fondo las cinco ordenanzas del guitarrón funcionan como 5 cuerdas, ¿no? El la, o sea, está afinado en un mismo tono, estas 3 cuerdas, estas 3 que son un mi también, el do que son 4, el sol son 6 y el re son 5. Por lo tanto, yo al pisar acá tengo que pisarlas todas. Pues si voy a hacer un la mayor, por ejemplo, tengo que hacer esa figura, tengo que pisar todas. De este orden pisar las 6 y de este orden pisar las 4. Y al tocar acá con la mano derecha también tocarlas todas funcionan como una. No es que las 25 cuerdas se toquen por separado, ¿no? Como las teclas del piano, como un arpa. Nos volveríamos locos. Claro, nos volvemos locos tocando 25 cuerdas. Acá funcionan por grupos de cuerdas y los diablitos que marcan la tónica y dominante en la mayoría de las entonaciones, ¿no? Oiga, Manuel, ¿y qué se toca en el guitarrón chileno tradicionalmente? El canto a los poetas, lo más tradicional, el canto a los poetas, las melodías para cantar a lo divino y para payar, para improvisar. Ya. Eso es lo que más se toca. Pero, hay un pero. Siempre los guitarroneros, por lo menos los que yo he conocido, siempre tienen alguna cartita guardada bajo la manga y siempre tienen alguna cosita extra que tocan. Siempre tocan una cuequita, tocan una polca, tocan un balsecito. Siempre tienen un par de cositas ahí en el repertorio que escapa a lo del canto a los poetas. Pero es eso nomás, no va más allá.
la clave está en el canto de los poetas. Muy bien, entonces consagrado a nuestro Sí, arte. absolutamente consagrado a la palabra, a la estrofa y a los dos ritos esenciales de nuestra cultura popular, que son el canto de lo divino y la paya. ¿Nos podría compartir usted, si no es mucha la molestia, Mira, si no es mucha. algo que nos quiera regalar? Yo, después de haber absorbido mucho esto, de haber compartido con todos, de tener como el canto de los poetas ya en la piel, en todas partes, he empezado como a explorar en distintas, buscando acordes, buscando sonoridades que no son distintas, sino que no son distintas, sino que son nuevas, porque todo le pertenece al instrumento, no hay nada, no hay ninguna cuestión estrambótica que sí que suene, no, todo suena a guitarrón. Sin embargo, son cosas nuevas nomás que yo he ido buscando. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención de que existan pocas entonaciones en tono menor. De hecho, hay una que es la famosa, ¿no?, El Sur de Ortega, que la tocaba por ahí Lázaro Salgado, pero que de hecho la grabación que hay de Lázaro Salgado es en guitarra, no en guitarrón. Y hace poco tiempo, hace un par de años, de hecho, como que me puse me puse a explorar, sin la intención de hacerlo, sino solamente buscando, solamente jugando. Además, mi manera de componer no es desde la música de la academia, sino que es desde la intuición. Entonces yo como que me pongo a improvisar primero, improvisar, y después de mucho rato de tocar harto, dejo de tocar y después vuelvo. Y después de volver, claro, no se me quedó todo en la memoria, pues, pero algunas cosas se me quedaron, y esas cosas que se me quedaron yo las empiezo a fortalecer en el instrumento. Y eso después se transforma en algo que queda de 1 o 2 minutos. Y explorando de esa manera, armé esta entonación que está en tono menor. Eso de usar también el índice como uñeta, la uña del índice como uñeta también, eso es... a ver, ¿quién hacía? No sé a quién le copié eso, pero a alguien se lo copié. Chosto hacía harto. Chosto también hacía esto, ese purru, muy bonito, sí. Y estos lisados, esto no se usan mucho. Y buscando acordes, no un do menor. Y cosas que tienen las otras entonaciones también, si no es que... Un poquito, ¿no? Y mezclar los diablitos con el resto de las cuerdas. Por lo general los diablitos van sonando, ¿verdad? Entonces aquí buscar esa mezcla, hacerlo sonar junto con el resto de la encordadura. Eso respecto de las entonaciones, y siempre basándome... son cosas, son creaciones mías hasta cierto punto, porque yo siempre me he basado en lo que ya está. O sea, esto mismo está en la otra, entonces... Claro, en la codeguana, ¿verdad? En la del medio, por ejemplo, ¿verdad? Yo hice una que se parece mucho, la introducción es casi lo mismo, solo que aquí cambio. Y hacer eso, por ejemplo, hacer el re aquí. Me gusta mucho este re, el otro también me encanta, obviamente, pero acá también le damos a... Se puede jugar con eso. Para no hacer siempre eso, de repente le meto eso. Y ese jueguito así, esto por ejemplo, estando en do también hago mucho este adorno. Eso, el la también, ¿no? Tratar de hacerlo como muy característico ese galope del guitarrón. Entonces yo sentía que habían acordes que de repente como que le faltaba esa parte, y ahí fui incluyendo cosas, descubriendo otras. Y también creando, también usando el guitarrón, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, en la composición. Yo no soy buen guitarrista, de hecho te contaba que dejé de tocar guitarra mucho tiempo desde que conocí el guitarrón. Entonces como que perdí ahí harto tiempo. Y después trataba de retomar la guitarra para acompañarme, pero en realidad no, la guitarra no es lo mío, y asumí que el guitarrón era como el instrumento con el que yo me siento más cómodo, y empecé a crear también canciones con el sonido del guitarrón, y ahí buscando también
mezclando también acordes mayores con menores entre medio, incluyendo la sonoridad de los diablitos, deslizando cosas, pero también para lograr eso tuve también que modificar un poco el encordado. Hay ciertos encordados con los que no funciona. ¿Cómo son los encordados del guitarrón? ¿Son cuerdas distintas a las normales? Tremenda pregunta, porque varía muchísimo. Yo por lo general uso cuerdas de guitarra, no existe todavía un encordado oficial para guitarrón. No es que uno vaya a la tienda y quiero 2 encordados para guitarrón, no te van a pescar. Comprar cuerdas de guitarra y con las cuerdas de guitarra uno lo va armando dependiendo del gusto de cada guitarronero, ¿no? Pueden ser cuerdas de nylon o de metal o mezclar nylon con metal. Eso depende de cada uno y depende también de la construcción del guitarrón, si resiste o no. Entonces yo modifiqué ciertos órdenes que sonaban muy poco con el encordado tradicional que te lo entregan los luthiers, ¿no? El segundo orden por lo general no suena. Y no se puede, no se logra. Yo aquí yo tengo 3 octavos en esto. ¿Sí? Le tengo una bordona, de hecho una tercera entorchada. Y entonces logro me da una sonoridad. Puedo jugar con eso mucho más. Se siente el sonido. En este otro, por ejemplo, solamente le tengo 2 agudas. Por lo general le tengo 3 octavas a cada orden, por lo tanto 3 tipos de cuerdas. En el primero también le tengo una entorchada ahí para lograr también poder hacer acordes distintos que te suenen, porque si no, no van a sonar. Entonces, todas estas experimentaciones las he ido, o sea, con otro encordado no lo lograría, no suenan. De hecho, he tratado de tocar a veces con otros guitarrones estas cosas y no, lamentablemente no suena. Porque también varía mucho la afinación al hacer el acorde. Entonces hay que buscar cuerdas que sean compatibles con eso, con el tono que se quiere afinar y también que al hacer el acorde no varíe tanto, porque el guitarrón ya tiene naturalmente una variación en el sonido, no una afinación perfecta, y eso como que le da la esencia al instrumento, pero desde ahí tampoco podéis tocar una cuestión que esté muy desafinada, no va a resultar. ¿Se puede decir que el guitarrón se personaliza entonces? Exactamente, está personalizado, cada quien le tiene su propia fórmula de cuerdas y su propia manera también de tocar las entonaciones y el uso de las manos también, o sea, eso está absolutamente comprobado. Entonces, en base a esa experimentación también, ya a ese encordado personalizado, el mío, yo fui logrando distintas cosas, no sé, componer, por ejemplo, distintas piezas. En fin, ahí uno se va, o yo en mi caso me voy volando ahí con eso, pero como te digo, depende mucho del encordado para lograr eso. Por ejemplo, meterse acá arriba, hay algunos guitarrones que dependiendo de las cuerdas que tengan, como que no suenan, ¿no? O suenan muy desafinados, o suenan opacos, como que algo pasa ahí. Entonces, ahí hay que ir experimentando. Es un instrumento que, según mi punto de vista, todavía está en un proceso de adquirir una personalidad propia como instrumento solista, porque todavía está al servicio de las estrofas, ¿no? Y eso es maravilloso. Sin embargo, siento que está en ese camino solito, de manera natural. Nadie está empujando eso, porque como te decía al principio,
todos los guitarroneros alguna piececita por ahí tienen que escapa a lo típico del canto de los poetas. Y eso también, si tú sumas eso, con el otro, con el otro, con el otro, se arma un tremendo repertorio de música en guitarrón que escapa al canto, no al canto de los poetas, sino que escapa al acompañamiento de las estrofas. ¿Te fijas? Entonces, por ahí va la cosa, por ahí va el camino. Hay que seguir entonces el camino de... Seguirlo, pero, insisto, siempre de la mano de algún cultor. Siempre, 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 siempre. Hoy en día está la facilidad de aprender en todos los sistemas y las plataformas de internet y eso, y en YouTube, y está todo, incluso hay tutoriales y eso. Pero claro, y eso está súper bien, qué bueno que así sea, ha servido muchísimo. Pero eso tiene que complementarse de la mano de algún cultor. O sea, mire, esto lo aprendí yo desde el video, mire, sí, sí, perfecto, pero mira esto otro, agrégale una cosita. Ese contacto, además no solo por una cuestión de enseñanza, tal vez eso puede pasar desapercibido, ya el que está aprendiendo ya lo tiene. Sin embargo, ese traspaso de información, lo que en esa conversación, lo que en esa clase tal vez aprendió, que tal vez fue nada, que tal vez fue una cosa mínima, lo que sí le quedó de información, de lo que se conversó, es parte importantísima de lo que significa tocar el guitarrón, porque no es solamente tocar el guitarrón, sino que es una serie de cosas que van de la mano, que tiene que ver con una filosofía de vida, que tiene que ver con una forma distinta de enfrentarse a la música y de enfrentarse a la poesía y de enfrentarse al canto también, y que tiene que ver con este concepto de los ritos, ¿no? De estos ritos que son fundamentales en nuestra cultura, en nuestra identidad. No es solamente subirse al escenario porque yo quiero ser artista y quiero ser famoso, no, eso tiene un sentido, una trascendencia distinta, que no es solamente eso. Yo puedo ocupar ese sitio, sí, como un representante de toda esta historia que viene conmigo y que yo la recibí hoy en día prácticamente como una bendición. Entonces creo yo que eso no se lo pueden perder las nuevas generaciones, eso de conversar y de escuchar a los antiguos, a los que venían antes que uno, porque todos hicimos ese proceso y creo que eso también ha servido para que hoy en día hagamos lo que hacemos y seamos lo que somos. Así es, pues. Muchas gracias por compartirnos su historia, Eso. por enseñarnos también